En la cueva de la voz silenciosa. Desmontando bulos con Sara Martínez. No te lo creas todo. No difundas nada sin consultar antes. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando bulos con Sara Martínez en la cueva de la voz silenciosa. Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, trarara, vamos a contar verdades, trarara, vamos a... Muy buenas noches y bienvenidos al Desmontando Bulos número 109. Hoy es jueves 26 de mayo de 2022, son las 21 horas y 8 minutos y nos encontramos como siempre con Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Aquí estamos ya terminando el mes de mayo. Ya la próxima semana ya estamos en junio. ¿Cómo pasa el tiempo? Y por lo menos por aquí con bastante calor, Lorenzo. Por aquí, por esta zona del noroeste, bastante calorcito. No sabemos luego cuánto durará. Aquí también ha hecho, esto es un poco... aquí también ha hecho mucho calor. Lo que pasa es que también hay que decir que antes de ayer, pues por la noche cayó una buena tormenta. Pero bueno, aparte de eso, bastante bien. Sí, está el tiempecito así como muy movidito, ¿no? Bueno, Como todo, lo ¿no? normal en En la primavera. vida. Lo normal en primavera. Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que aquí es cierto que ya sabéis que nunca suben así mucho las temperaturas y cuando suben, yo siempre digo que se lleva mal, ¿eh? Se lleva mal. La gente está más apocadita y no sé, nos cuesta un poco. Son esas cosas que ocurren. Y Sí, es así. Yo lo noto porque al haber estado viviendo muchísimos años, evidentemente, en Valencia y luego venirme aquí a Galicia, claro, la diferencia es bastante considerable. Eso es lo claro. bueno, ¿no? Que haya diversidad. Y la verdad que al final uno se acostumbra muy bien al fresquito, ¿eh? Mucho más que Sí, las sí, sí, cosas sí. como Pero son. bueno, cada uno está donde puede, quiere, bueno, Donde donde está, tiene que estar. donde le toca. Así, así. Ahí Y es. bueno, Y bueno, y aparte, estamos aquí una semana más, Lorenzo, con mucha movidita a nivel de esa actualidad, ¿no? Que siempre nos empuja. Y cómo no, pues también hemos hecho ahí una selección de esas cosas que pasan por la red. Y, claro. y, y perdón, y perdón. Y entonces, pues bueno, estamos en ello, ¿no? Y bueno, hay que decir también que esta misma tarde se ha aprobado, tenemos una nueva ley eh, que tiene que ver con la violencia de género y por fin pues se habla de eso, de que solamente si es sí, ¿no? Ujú. Y bueno, yo creo que va a ayudar a que muchas personas, especialmente muchas mujeres, que desgraciadamente los abusos pues lo han llevado en muchísimas ocasiones en silencio, bueno, pues que se vean de alguna manera un poquito más acogidas, ¿no? Jurídicamente ante estas cosas que precisamente no es por nada, pero durante esta semana hemos tenido ahí pues agresiones en manada hacia mujeres y yo creo que es una buena medida para, posiblemente para concienciar general y que las víctimas en este caso, pues lo dicho, puedan verse un poquito más acogidas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, bueno, ha sido una semana bastante movidita en ese sentido. También la semana la empezamos con el rey Juan Carlos con la visita por Madrid rápidamente. Qué casualidad que la reina emérita pues diera positivo en COVID y bueno, se han podido ver de lejos. Ya ves, Hay gente que esperaba el ya ves. reencuentro, pero bueno, pues tendrá que ser la próxima vez. No hemos tenido ni una pobre foto, ¿eh? Ni una pobre foto, No, por Dios.
Hombre, es que si hubiera habido fotos de esa parte del viaje del rey, hubieran rodado cabezas, Sí. literalmente, La porque a verdad ver, que, muy bueno, poca gente vamos debía a estar tener, ahí dentro y se hubiera sabido de quién las hizo, o sea, tampoco... Pero bueno, hubiera estado ya muy te digo, simpático que la nieta del rey, esta que ahora quiere ser influencer, o bueno, lo está intentando, sale por todas partes, la hermana de sí, Froilán, que se hubiera grabado un TikTok con exactamente. el abuelo, ¿no? Ahí bailando algún bailecito, hubiera estado gracioso, pero bueno, Hombre, hubiera sido, y además no es por nada, pero seguro que hubiera tenido, bueno, una aceptación absoluta. pero bueno, Todo sea que a lo mejor al final no, bueno, no creo que la muchacha llegue a tanto, pero en fin, de todas formas, como lo vamos a tener dentro de sí, nada, bueno, otra vez por aquí, ha dicho volveré, entonces, bueno, pues nada, amenazado con ha volver, sí, amenazado con volver, pues ya sí. está. Y bueno, y después políticamente también ha estado movidito porque, bueno, creo que hoy han estado hablando del tema este de Pegasus y tal, que Uf, parecía que ya nos habíamos olvidado del Pegasus, pero hoy han estado otra vez ya dando te ahí. digo. Saludos, Vicky. Y también, bueno, ha estado una semana bastante animadilla por ser la semana. Y recordar No, oye, que oye, elecciones dentro de poco claro, en Andalucía. Ah, bueno, y en nada, la Castilla y tenemos León a también han tenido movimiento con algunas con su palabras vicepresidente, del sí, vicepresidente. Sí, sí, sí. sí, O sea, también, sí. bueno, no está mal. Pues la verdad que yo creo que políticamente, la verdad que menos mal, yo siempre digo lo mismo, ya llega prontito junio, a ver si, en fin, si se van de vacaciones, se tranquilizan un poco porque hoy mismo sabéis que ha sido la comparecencia, no a petición propia, sino porque lo apoyó la mayoría del Congreso para que diera explicaciones de las escuchas supuestamente por Pegasus y que había sufrido ya no solamente el independentismo, sino el propio gobierno, parte del gobierno. Y bueno, ha sido verdaderamente una alegría escuchar a los diferentes representantes de nuestras cortes para al final, desgraciadamente yo siempre le digo lo mismo, que al final de tanto rifirrafe, al final a la gente nos queda muy poco claro, ¿no? El mensaje o la información que nos dan, ¿no? Así que, pero bueno, ha sido un espectáculo más que ya venía con lo que pasó también desde Castilla y León, con el vicepresidente del gobierno autonómico, eh, con unas desafortunadas palabras respecto a una contestación a una diputada en Cortes del Partido Socialista. Y bueno, pues así estamos, Lorenzo, y desgraciadamente, si tenemos que destacar algo, es lo que ha ocurrido, lo que pasó ayer en Texas con. Bueno, en realidad fue antes de ayer por la noche, pero lo que pasa es que ya mucha gente se enteró ayer porque ya fue muy tarde en España cuando sucedió. Pero yo ya vi que había Esa movimiento. masacre. Uy, te estamos perdiendo, creo. Sí, Ahora, vale, vale. Que decía yo que ya vimos ahora, yo, que ya había que antes de ayer por la noche yo ya vi la noticia, lo que sí, pasa que ya era bastante tarde en España, entonces mucha gente ya se enteró al día siguiente pero en redes sí, sociales ya se empezó a mover la noticia antes de ayer por la noche, o la española. cierto, cierto, Así que bueno, pero cierto. bueno, sí. Bueno, inexplicable no, porque tiene su explicación, pero Ya, bueno, pero muy lamentable, muy ¿eh? lamentable. Porque no solo eso, Mm, antes de ir a la escuela ya había disparado a su abuela. Lo que pasa es que la abuela creo que está bien en el hospital ingresada, pero antes, o sea, sí, lo que tienes que llegar para disparar primero a tu abuela, después a niños, porque es una escuela, pero en este caso de primaria, lo que sería primaria en España.
O sea, exacto. son niños pequeñitos, Sí, pequeñitos, no son adolescentes de 17, 18 años, que también es lamentable, o sea, cualquier edad es lamentable, pero todavía son, se pueden proteger menos los pequeñicos. Pero bueno, sí, porque además, bueno, sí, habíamos visto desgraciadamente otros casos donde de repente, pues, el tipín, pues, pues van al instituto donde habían estado, donde tenían, según sus pobres cabezas, pues la necesidad, ¿no?, de vengarse o cosas así, pero ya me dirás tú. Pero bueno, desgraciadamente siempre tenemos esas situaciones en Estados Unidos. Ha vuelto el debate de esa enmienda, ¿no?, que deja que en Estados Unidos pues la ciudadanía pueda, en fin, tener un arma fácilmente en su casa y no cualquier arma, sino, o sea, no, hay no, que señoras armas, considerar señoras desde luego armas. que exactamente, ni que se fueran a, no sé, a Afganistán, vaya. ¿No? Entonces es terrible. Y la cuestión es cierto que ha habido tiroteos en otros países, pero el que está top uno destacando, pero de Sí, mucho con el segundo, es Estados Unidos. También es cierto que Estados Unidos es muy grande, pero aún así igual habría que hacérselo mirar un poco, porque, por ejemplo, en Europa no sucede tanto, o prácticamente no sucede, o es anecdótico cuando sucede, son casos muy excepcionales, pero claro. cuando Ujú. hemos ha habido un tiroteo en Estados Unidos, ya directamente, yo ayer lo comentaba con Elena, es que lo que le dije fue, ha habido otro tiroteo en un colegio de Estados Unidos, o sea, ya en plan de, bueno, es normal, Exacto. otro más, no pasa nada. Y entonces es muy Claro. peligroso eso, pero bueno. Muy peligroso porque además de paso, como, en fin, a nivel de comentarios en medios de comunicación, sabéis que, bueno, evidentemente se ha hablado de todo eso. Y, y claro, desgraciadamente todo ese tema en Estados Unidos, como está tan vinculado a la financiación de los grupos políticos por estos lobbies que existen en Estados Unidos eh, en defensa de las armas y todo esto, pues va a ser dificilísimo que pueda cambiar algo legislativamente en ese país, ¿no? Entonces, pues no sé, a mí la verdad debo reconocer que entra una cierta sensación, ¿no?, de impotencia porque si no hay unas leyes que puedan limitar el uso de estas maneras, ¿no?, y de estas formas, pues no sé, como tú dices, Lorenzo, parece que uno siempre está a la espera del siguiente caso, ¿no? Mm. Y poco se puede ver que se puede hacer algo, ¿no? Bueno, seguro que si había algún padre que de los lamentablemente niños que había en ese colegio que tenía el hijo ahí y apoyaba las armas, seguro que ha cambiado de opinión. Bueno, también puede haber que alguno que diga, Claro, el niño debería haber llevado una arma con 4 años porque se hubiera defendido, también los he visto así, o sea, retiro lo que he dicho. Hay mucho loco suelto por hombre, el sí, mundo. claro. Últimamente hemos visto que hay mucho loco Algunos suelto. proponen, claro, algunas propuestas que se han hecho durante este tiempo, porque lo dicho, no es la primera vez, ni desgraciadamente me da la sensación que va a ser la última, pero algunas propuestas venían como, bueno, pues es que las escuelas tendrían que estar armadas, ¿no? Digo, bueno, pues no lo sé, yo, o sea, no sé si para seguir en el exceso es una buena medida promover todavía más excesos, ¿no? Bueno, No sé, la verdad que es difícil, ¿eh? Todo esto y sí. Estados Unidos en ese aspecto, pues, Pero bueno, desde luego no da buenas lecciones. son a los propios estadounidenses, que son los que tienen que luchar por cambiar las leyes de su Claro, país. A nosotros nos puede afectar si nos pillase por mala suerte de viaje ahí temporalmente, porque no vivimos ahí, pero son claro, ellos los que tienen que buscar la solución en su país, así que esperemos que tomen la decisión mejor para todos. desde luego. Pero bueno, pues nos Pues, vamos con los bulos, si te pues parece, que nos hemos empezado hoy muy tristes, vamos allá. con toda la actualidad. Sí, sí, la verdad que vamos a ver lo que las redes sociales nos han dicho durante esta semana y vamos a empezar pues con un contenido que se hizo muy viral, donde
Decían que ayer en Tudela detuvieron a una menor no acompañada por apuñalar a un asistente social, pero se escapó gracias a la ayuda de otros jóvenes, tanto españoles como menas. Bueno, hay diferentes versiones. Luego, ya veis, cuando algún contenido se hace viral, pues se le añaden más elementos. Y bueno, pues ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues que este mensaje, que ha tenido tanta asistencia por las redes, pues es un bulo. No hay, desde la propia Policía Foral de Navarra, pues han tenido que hacer un comunicado diciendo que no era una detención, fue una intervención, sí, y que la menor que aparece en las imágenes decían en lo que es el contenido viral que se había fugado de un centro de menores de Pamplona. Sí que es cierto que es una menor de un centro de menores que se fugó, pero en ningún caso apuñaló a un asistente social ni nada por el estilo. Tanto es así que la Policía Foral, hombre, aseguró además que la menor no estaba detenida y que lo único es que se había escapado, ¿no?, de este centro de menores donde estaba internada. Nuevamente, pues hombre, a partir, desgraciadamente, ya lo hemos visto ya muchas veces y lo vemos todas las semanas, a partir de una parte que informativamente sí que es cierto, pues las redes sociales se intenta amplificar con, evidentemente, con una intencionalidad sobre la violencia, en este caso, de los MENAs, que son los menores no acompañados, que ojo, no necesariamente por ser un centro de menores o estar en un centro de menores es extranjero. Que a mí Ya lo hemos esas dicho aquí cosas varias me... veces. Efectivamente. Entonces, como lo primero que se hace es manipular el propio contenido de lo que ha ocurrido, pues además de paso se señala, en este caso, a un colectivo que cierta parte de la sociedad pues estigmatiza con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a pesar de que, lo dicho, se ha hecho viral, que eso es lo malo de las redes sociales, pues no es cierto. Y mucha gente ha compartido ese contenido porque se ha hecho demasiado grande y parece que si nos lo dice mucha gente, parece que le damos más veracidad. Y desgraciadamente, pues no es el caso. Así que, lo dicho, es una persona, efectivamente, es una persona que un joven, una joven en este caso, que sí que hacia el 15 de mayo, que fue cuando ocurrió esto, pues sí, se escapó del centro de menores, pero ni apuñaló a un asistente social, ni atentó contra la autoridad por agredir a un agente, que es otra versión que se ha hecho con el contenido, ni nada por el estilo. Bueno, pues cuando un menor está en un centro de menores, podemos imaginar que tiene una serie de problemáticas que puede llevar a estas cosas, ¿no? Pero nada más. Y evidentemente la policía local tiene el deber de buscarle y llevarla otra vez, en este caso, al centro de menores. Nada más. No ocurrió nada más. Pues bueno, pues uno desmentido. Nos vamos al segundo, que... Espérate un segundo. Sí, Ahí está. Ahí. Este me parece que es de esto que, precioso. que te ha tocado algo. O no, mejor Bueno, dicho. ya sabes, que te ha tocado, en este caso, un televisor. ¿Eh? Se ha hecho, ya os podéis imaginar, es una supuesta encuesta en este caso, pues meten por en medio a MediaMarkt, con la que entras en un sorteo de un precioso televisor Samsung. ¿Qué ocurre? Pues bueno, como podéis imaginar, pues que es un phishing, como tantos que desgraciadamente todas las semanas tenemos algún ejemplo. El correo que llega, porque te llega por correo, no tiene ninguna relación con la compañía, evidentemente, y el supuesto premio, pues no es ningún premio, es que dejas abierta la posibilidad de que se queden con tus datos, porque, como os podéis imaginar, no es solamente contestar y ganar, sino que te hacen todo un paripé para recibir el fantástico premio.
como siempre, te meten prisa para que lo hagas en un tiempo determinado. Marta.es lo explica muy bien en su página web. Ellos mismos intentaron llevar todos los pasos, ¿no? Para ver hasta dónde llegaba este intento, ¿no? O este supuesto sorteo, y al final te ponen que tienes de tiempo hasta, en fin, hasta 2 minutos, pero bueno, pasan los 2 minutos y puedes seguir haciendo el intento, o sea, sin problema. La propia empresa, en este caso... Son 2 minutos cubanos de estos que vas ahí despacito, con el buen rollito, o de Jamaica, ¿no? También ahí bien, sin prisa. Efectivamente. Y el problema es ese, ¿no? Que al final, pues, no vas a recibir ningún premio. Sí que te dicen que te ha tocado, que es genial, porque es en un momentito ya dan, o sea, el resultado te ha tocado, y lo único que te llevas, eso sí, es tanto es así que te llevas una suscripción a Urbooks, que de paso, como bien comenta Maldita.es, en principio es para descargarte libros y son unos libros que son imaginables porque no hay ningún contenido en él, con lo cual, en fin, el intento es interesante, pero eso sí, el servicio de suscripción de más de 30 euros, ese sí que te lo hacen rápidamente. Así que cuidadito, nuevamente, mucho cuidado con este tipo de phishing, que en definitiva siempre tienen la misma estructura, como os podéis imaginar. Como bien dice Maldita.es, y como Lorenzo os ha comentado muchas veces, cuando lleguen este tipo de cosas es tan fácil como buscarlo en Google, y normalmente Google ya te alerta de que no es muy confiable. Pues vamos al siguiente, que en este caso es la agencia tributaria. Y aquí hay que decir una cosa que ya me llama la atención y que ya me echa para atrás al segundo. Y es el querido cliente. Porque yo no soy cliente de la agencia tributaria. Si fuera cliente me cambiaría de compañía. Soy ciudadano o bueno, usuario, hasta usuario lo podría permitir, pero cliente no. Totalmente. Yo es una de las cosas que cuando estuve recopilando la información que han dado los verificadores, que evidentemente la de Maldita.es, pero también se ha hecho eco el OSI, me hizo muchísima gracia eso, querido cliente. Digo, bueno, a mí me manda a la agencia tributaria con querido cliente y para echarse a llorar. Y pido la portabilidad. Tal cual. A Andorra, yo qué sé, no sé. O a las Caimán, ya que nos ponemos. Pues este estupendo mensaje, como podéis ver muy bien con su logotipo y todo, se ha difundido durante esta semana. Es normal, ya sabéis que llevamos desde que empezó la campaña de la renta de este año, pues hay varios que ya hemos hablado de ellos. Es un momento oportuno donde todo el mundo que tenga la obligación de hacer la declaración de la renta, pues bueno, va a estar ojo a visor y lo aprovechan, evidentemente, los malos lo aprovechan para este tipo de cosas, ¿no? Claro, de paso te dice el mensajito que tras los últimos cálculos anuales del ejercicio de tu actividad hemos determinado el derecho a recibir la devolución de tus impuestos del año 2022. Hombre, una alegría para el cuerpo, ¿no? El problema está que, pues sí, efectivamente, la dirección de correo donde está el remitente, ¿no? En ningún caso habla de la agencia tributaria, sino de support@truework.zendesk.com, nada que ver con la agencia tributaria. Y si intentas acceder al link, pues evidentemente lo único que hace es que al meter tus claves, porque te pide una serie de claves para que tú confirmes que vas a recibir esa devolución, te piden tu cuenta bancaria para que te hagan la devolución y te han fastidiado, porque no te van a devolver ningún impuesto ni ninguna devolución de nada. Pero hay que decir una cosa, para devolverte impuestos, pues bueno, te pedirán el número de cuenta, pero el número de cuenta, no de la tarjeta. Claro.
Por la tarjeta no te van a devolver impuestos claro. nunca. Eso que lo sepáis. Ni te van a... Acordaros que hace unas semanas hablábamos de que se estaba utilizando el Bizum precisamente Y Bizum menos. para hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, que la administración te va a hacer un Bizum. Pues no. Y lo dicho, y la administración tampoco te va a hacer ninguna devolución de este tipo por un mensaje que te llega a tu correo electrónico. Pero bueno, desgraciadamente la Oficina de Seguridad del Internauta pues ya ha dado el aviso, también se han hecho eco los medios de comunicación, porque, pues hombre, desgraciadamente siempre hay alguien que cae en este tipo de cosas. Acordaros siempre que tenéis la opción, además, de mirar en la propia página de INCIBE, de la propia oficina, para, pues hombre, saber un poquito más de estos casos de phishing para que, hombre, pues intentar ponérselo un poquito más difícil a los malos, ¿no? Pero es bastante lamentable. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Vamos al siguiente, que seguimos con la agencia tributaria. Aquí también lo mismo. Primero de todo, no calificas, no calificas, ni claro, tampoco querido cliente. nada. Esta es otra versión que además lo ha sacado en su página el OSI, porque a ellos no solamente le llegó la versión que te llega por correo electrónico, sino que también te llega por un SMS. Entonces, así a lo mejor igual puedes picar más, porque te llega un SMS a agencia tributaria, que es, por ejemplo, la agencia tributaria sí que te manda mensajes para decirte que se ha hecho la devolución, si es el caso de tu declaración de la renta. Y puedes picar, puede ser que, hombre, a ver, vas deprisa y corriendo, digo, pues me van a devolver. Pues no, pues imagino de todas formas que hasta llegar a dar los datos en algún momento, pues te puedas percatar de que igual posiblemente no es la agencia tributaria. De todas maneras, aquí Pero voy a son versiones diferentes. Voy a aprovechar Sí, para recordar de que para hacer la declaración de Hacienda en España te vas a la web de la agencia tributaria, te vas a Renta Web, creo que es, inicias sesión con clave exactamente. PIN, con el DNI o con los certificados, con lo que tengas, incluso creo que si tienes, con según qué datos te Exactamente. piden de la declaración anterior, por si no tienes todo esto, y ahí directamente o puedes revisar el borrador que te han hecho ellos o hacer la declaración O y enviarlo. modificarlo. Y si no, Sí, creo sí, hay un exactamente. teléfono donde lo puedes hacer por teléfono o te dan hora para ir a visitar algún sitio. Es Exacto. decir, que no hace falta que espere Sí, un ahora ya mensaje. estamos, exactamente. Ahora mismo o sea, lo puedes hacer tú online y en este momento ya creo que llevamos ya desde el principio de mayo que está abierto el plazo para acercarte a la agencia tributaria de tu ciudad bueno, y que te lo hagan allí in situ, ¿eh? O sea que, pero bueno, es algo que está garantizado, que no vas a tener ningún tipo de problema. Y lo dicho, la agencia tributaria nunca te va a mandar un mensaje para decir que ni de ningún reembolso, porque la agencia tributaria no hace reembolsos, ¿no? Sino o hay una devolución de la declaración o nada más. O ha O, habido si ha habido algún error de algo, ya te lo comunican, pero no por SMS ni por un correo electrónico. o ha sido Normalmente te llega positivo una o carta ha sido certificada. negativo. Y en este caso Así es, negativo es bueno. Así que mejor negativo que positivo exacto. en este caso. Igual como las Mucho PCRs. mejor. Ah, por cierto, tampoco hemos hablado de lo de toda la movida de lo de la viruela del mono, pero bueno, que hay tantas cosas. Es que, es que la verdad que hay muchos contenidos, Lorenzo. Ya, Ya ya, sabes ya, que ya. estamos en una época donde todas las semanas tenemos alguna desgracia. Pero bueno, ¿Qué le vamos a hacer? la viruela del mono, veremos a ver lo que ocurre, a partir de esta semana. Sabéis que se están comprando de forma coordinada por la Unión Europea vacunas. En principio está bastante controlado, no tenemos una nueva pandemia, ni mucho menos, o eso espero. Y, bueno, en definitiva, los que somos más mayorcitos parece que lo tenemos bien porque somos de los últimos que nos pusieron la vacuna de la viruela
Y bueno, con esa vacuna de la viruela, pues hombre, de alguna manera estamos un poco protegidos. De todas Y yo creo maneras, que si lo hacemos bien, en sí, principio, según tengo entendido, porque esto también va avanzando así como se va descubriendo más, igual como al principio con el COVID, en principio tengo entendido que a través de, digamos, como el COVID, a través de la respiración se podría contagiar, pero en una distancia muy corta, o sea, estamos hablando exacto, al revés, hablábamos de metro y medio, pues aquí a lo mejor estamos hablando de centímetros, ¿vale? Por decirlo así, o claro, en contacto con las crostras o las supuraciones que hace la enfermedad en sí, que eso es lo más contagioso. Es decir, que si no te rozas con alguien que piel con piel con alguien que tenga esto, o uses ropa que alguien que de alguien que o esté claro. durmiendo con alguien o tenga relaciones, Claro, lógicamente, utilizas porque una hay, toalla también que la he en utilizado antes, definitiva, claro. piel Sí, con sí, piel. sí. En definitiva, piel con piel, como aquel que dice, Exacto. es poco probable. ¿Qué ha pasado en Madrid? Pues se ve que había una fiesta, una mega orgía de no entraremos en detalle tampoco, porque bueno, y una persona pues estaba contagiado y por eso hay tantos casos en Madrid, o eso se dice. Claro. Así que, pero no es Y ade- no es una enfermedad de transmisión sexual. Se ha dado el caso de que ha sucedido así, pero no es directamente de pero transmisión porque ha habido sexual. contacto, efectivamente, no, Porque no por hubo otra piel cosa, con ¿no? piel, porque había una orgía y ahí todo el mundo tocaba. Y ya está. Exactamente. más, Entonces, más pues fácil, pasó lo que pasó y ahí está. más Y fácil de luego de explicar, paso esas creo que personas se van a su casa, sí, efectivamente. sí, Se van a su casa y pues se contagian los familiares y después, pues bueno, pues eso es, después pararlo. Parece ser que es más fácil que el coronavirus, lógicamente, porque requiere de más proximidad para contagiarse, pero claro, no es lo que claro, hay. Pero bueno, vamos a seguir con la pues lo agencia dicho. tributaria, que la hemos dejado ahí. Hay Es, otra con estimado pues cliente, ese, que no soy tu cliente. pues ese es otro ejemplo más que ha subido a su página la Oficina de Seguridad del Internauta de las diferentes phishings o intentos de phishing que han encontrado y que la propia ciudadanía también hace uso de lo que le llega para eh, comunicarlo a la propia oficina, ¿no? Y es otro ejemplo más de, bueno, pues cómo han estado funcionando durante este tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, que a pesar de que nos den o nos quieran dar la alegría de que nos digan que nos van a devolver más de 400 pavillos, pues, pues que no es verdad. Y lo dicho, Bueno, y lo he estimado cliente. a mí me ha salido a cero, así que tampoco puedo quejarme. Mejor a cero que no que te salga a pagar. Así que vamos al siguiente. Desde luego que sí. Vamos al siguiente que es, en este caso cambiamos Que un es poco de tema. precisamente, claro, a partir de este tiroteo que hemos comentado antes en Uvalde, en Texas, pues como era de esperar, pues desgraciadamente también han habido una serie de contenidos fraudulentos sobre lo que había estado ocurriendo y lo que ha ocurrido, ¿no? Eh, Se han difundido en varios medios de comunicación, fotografías en redes sociales también, donde aseguran que el muchacho Ramos es un chico trans, ¿no? Porque hay que darle colorido, desgraciadamente, a una desgracia como lo que ha ocurrido en Texas, ¿no? En concreto, dicen que quieren de alguna manera vincular esa condición de trans del supuesto eh, chico para casi de alguna manera pues justificar la acción tan terrible que ha tenido. Bueno, pues hay que decir que todas esas fotos que se han hecho muy virales en redes sociales sobre esta posibilidad, ¿no? de que era trans, pues son mentiras. Es tan fácil como hacer una búsqueda inversa y podríais ver que esas imágenes no corresponden al muchacho de Texas, ¿no? Estas imágenes se han compartido además en bastantes países con el mismo contenido
con la misma teoría conspiranoica, porque al final, en definitiva, lo que promueve es que esta teoría de género, ¿no? donde parece que las personas trans pueden hacer cosas malas, que a mí me parece terrible, pues desgraciadamente estas cosas que al final hay gente que sí que al final relaciona porque o quiere relacionar, ¿no? Y las cosas como son, no tiene nada que ver y en otros países, lo dicho, también se han tenido que levantar este contenido porque además estaba haciendo muchísimo daño. O sea, la verdad que los bulos unas veces nos reímos un poco, pero otras veces pues tienen un argot muy dañino para la sociedad. Y vincular que una persona trans puede hacer una barbaridad como lo que hizo este chico en esta escuela es bastante lamentable. Lo hizo por sus motivos Pero que ahí están, tendría, y las redes ayudan muchas veces a esas cosas. los hizo por sus motivos los que tuviera, pero no por motivo de orientación sexual o no, por decirlo así. Claro, ahí como mucho algunos medios como el Washington Post, que pudo hablar con parte de la familia de este chico de 18 años, pues como mucho, pues sí que es verdad que parece ser que ha sufrido bullying, que eso sí que, y eso no tiene nada que ver con la sexualidad o la orientación sexual de nadie, pero sí que sufrió bullying durante su etapa escolar, pero en ningún caso hay ninguna mención a esa supuesta transexualidad, ¿no? Del joven, Y en y el lo caso de que único lo que hubiera hecho, alguien se lo... o sea, en el caso de que el bullying hubiera sido porque era transexual, él no lo hizo por ser transexual, sino por culpa, entre comillas, del bullying. Que exactamente. tampoco, o sea, que tampoco es justificar lo que hizo esa persona, porque lo que hizo fue horrible, No, no, pero evidentemente. hay que intentar entender también el porqué, porque si no vamos al fondo de la cuestión y nos quedamos solo en lo superficial, nunca se va a poder buscar una solución o intentar entender qué pasaba por la cabeza de esa persona Exactamente, cuando se le ocurrió hacer eso y cómo se podría haber exactamente. Y evitado. más que nada porque al final estigmatizas a un colectivo. O sea, entonces, desgraciadamente, eso es algo que sí que vemos mucho en las redes sociales. Se estigmatiza muchísimo ante cualquier, en este caso tenemos esto, pero podían ser otras cosas. Y la verdad que yo creo que al final lo único que consiguen es polarizar a una sociedad y es lo peor que podemos consentir. ¿eh? Hay que irse a lo mejor a lo que ocurrió con la agresión sexual que sufrieron dos niñas también en esta semana y bueno, a mí me parece lamentable que la policía hizo su trabajo, detuvo a los presuntos violadores y bueno, es tremendo que se vieran imágenes saliendo de los juzgados y aún de paso recibir vítores, ¿no? De familiares y amigos. Mm, Sí, Poco, tam- tam- poco, poco bien tam- hacemos para todo esto, ¿no? sí, también es tremendo después, que creo que también ha habido algún caso así de alguna persona que ha denunciado una violación, no diremos persona en general, no hace falta ser ni hombre ni mujer, que ha denunciado una Mm, violación para ocultar después realmente una aventura, unos cuernos o una noche loca. También lo hay, tanto hombres claro, como mujeres que han pasado recientemente. Así que, sí, que pueden sí, destrozar la vida de otra persona por no claro. hacerse responsable de lo que has hecho. Una o Pero varias. evidentemente lo que no puedes No, no. permitir y lo que no es bueno para una sociedad es que algo que supuestamente está muy mal, pues que Es aún recibas el apoyo cuando alguien de hace lo que algo has podido mal, hacer. si eres ¿No? sospechoso de hacer algo mal, como mínimo, calladito. Tú y los demás. Después Desde cuando luego, se no aclare puedes, si eso lo es. eres o no, o tal y cual, pues ya pues si realmente sale que no eres culpable, pues bueno, que te saquen en vítores si quieren. Pero mientras que eres Que sospechoso, efectivamente, que una calladito. cosa, claro,
que una cosa es que tengas derecho a tu defensa y a todas estas cosas que son tus derechos constitucionales, legales para una situación así, pero lo que no puede ser es que popularmente, aún de paso, bueno, desgraciadamente también lo vimos con la manada en Pamplona, ¿no? O sea que, en fin, había gente que aplaudía, o sea, por intentar defender a unos muchachos que se comportaron de una manera determinada. Si la sociedad, y eso, desgraciadamente, eso en las redes sociales, los foros, los tan conocidos foros que funcionan por ahí en Internet, ayudan muchísimo a este tipo de actitudes. Pero, Y yo creo bueno, que como sociedad y, no deberíamos dejar. y los políticos de todos los partidos también meten baza ahí e intentan rascar para su Claro, bando tanto una cosa, cuando sucede una polariza cosa, lo muchísimo otro más. polariza mucho y eso no es bueno. Y vamos, creo que los últimos coletazos en lo que serían las noticias de... no sé por qué se ha mezclado una cosa de Australia, pero creo que si no Sí, me equivoco es la de Eurovisión. No sé por qué salió lo de Australia, pero sí, ahí. sí. Lo de Australia lo tenemos para después, sí. Ah, vale, Porque sí, vale, vale, sí, vale. porque, bueno, Se me han mezclado había ahí que... los bulos. Ahí. dejamos Australia aquí, ¿no? Ahí No sé, lo vamos. que tú Pues quieras. este es Yo interesantísimo. me van saliendo Sí, los dos. sí, Yo pausaré vamos a uno de los Eurovisión. dos. Eurovisión primero. Pues Ahí venga, vamos. Eurovisión. Ahí está, que Vamos también a tenemos vídeo. Eurovisión porque tuvimos ahí muchas alegrías, ¿no? Y mucha cosa, ¿no? Con Eurovisión. Y se hizo viral precisamente eh, un contenido donde se decía que el líder y el cantante de esta banda ucraniana, de la Kalush Orquesta, que ganó esta edición de Eurovisión, que había realizado el saludo nazi o fascista tras recoger el trofeo de la gala del festival. Y no es por nada, pero se hizo tan viral que fue trending topic. Bueno, pues en este caso, Verifica Radio Televisión Española pues ha hecho un trabajo muy interesante donde ha recogido los vídeos de precisamente ese momento para que además algunos contenidos también recogían, evidentemente muy cortadito y muy hechito, esas imágenes donde se ve a este cantante pues haciendo un gesto levantando la mano, ¿no? Tenemos Se la imagen. comparte, Tenemos la sí, imagen para los que nos están viendo a través de las plataformas de exactamente. televisión. Y se ve claramente. Y tanto, claro, lo puedes poner porque además Sí, yo lo que he recogido es precisamente ese momento donde que ya le han dado el micrófono de cristal y todo esto, y sí que hay un gesto que hace el cantante y, y en este caso se ve, como podéis ver ahí, que sí que levanta la mano el cantante, levanta la mano, pero no con la acción de que es en fin, un saludo nazi, sino porque le están hablando y le están, o sea, le están hablando, le están están chillando, aclamando el vitoreando y tal, público y hace y él, así y él saludando, pues ¿no? levanta la mano en agradecimiento, ¿no? Se Cuando hace así, inventan todo este contenido, la verdad que, en fin, no, creó una cierta polémica y, bueno, se llega bueno, a inventarse con una captura de que dicen que es de ese momento y donde se afirma o se escucha que a alguien de producción decir corta, corta, ¿no? O sea, bueno, pues eso, si nos vamos a los diferentes vídeos con los que ha hecho la verificación, en este caso Verifica Radio Televisión Española, se puede ver claramente que no hay ningún audio de eso y tampoco es cierto porque para poner más INRI a este bulo, los mensajes al final se fueron amplificando mucho más y llegaron a asegurar que estos representantes de Ucrania en Eurovisión
que pidieron ayuda públicamente para el ultranacionalista Batallón Azov, pero el cantante de esta banda, cuando tomó la palabra para, en fin, para dar las gracias, ¿no?, del premio conseguido y todas estas cosas, También hay que decir que el discurso lo tenía ya preparado, ¿eh? O sea, porque sí, sabía que iba a ganar, también es otra cosa, hombre, pero bueno. yo creo Eso es que otra historia. yo creo que lo sabíamos todos, ¿eh? Sí, Exactamente, por pero eso. bueno, Ya, era algo que eso ya, se veía venir y que iba a ocurrir, ¿no? sí. Y lo único que dijo en inglés fue que por favor ayuden a Ucrania, a Mariupol, o ayuden a Azovstal ahora mismo. Azovstal, acordaros que es la, la fábrica que sabéis que ha estado ahí asolada y con gente dentro, y que aún no sabemos si se han ido ya todos o aún queda gente por ahí dentro, porque esa es otra historia. Entonces, en ningún caso el líder de esta orquesta pidió ayuda al régimen ultranacionalista, que ya sabéis que está formado por voluntarios con ideología nazi, eso es cierto. El batallón Azov no es de ahora, es de hace ya bastantes años, y en ningún caso habló de eso. Sí que habló de la acería, la Azovstal, pero en ningún caso de Azov. Entonces, una vez más, encontramos que se hace viral un bulo con descontextualización de imágenes, con descontextualización de contenido, de audios, para dar a entender que están diciendo la verdad. Y es una pena, pero todo esto lo único que provoca, pues como siempre, lo que decimos siempre, al final es engañar, y que nos engañen con la realidad que quieren algunos para que nos creamos ciertas cosas, ¿no? Así que Bueno, vamos a pensar que todo esto, pues bueno, ya sabéis, hay intereses para tanto de un bando como del otro para creernos las cosas y que nos manipulen nuestra respuesta ante situaciones como las que vivimos desgraciadamente, ¿no? pues vamos al siguiente, que es este ahora sí. Australia, la ley que prohíbe cultivar tus Sí, propios alimentos. este es genial. A mí estas cosas me hacen... En fin, volvemos a ese formato de desinformación donde sí que hay documentación relacionada con lo que nos quieren contar, pero nos engañan de una forma tan estupenda para cambiar el contenido, para difundir al final cosas que no son reales, ¿no? Se ha movido durante esta semana este tipo de contenidos, donde se asegura que Australia ha aprobado una ley que prohíbe cultivar tus propios alimentos. Yo, la verdad es que debo reconocer que, hombre, el gancho está bien, porque tú lees eso y digo, ostras, ¿cómo que se prohíbe cultivar tus propios alimentos? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, empezó todo este bulo desde una web que se llama Alerta Digital, que es ya conocida por todos los verificadores, por nosotros mismos aquí también, porque ya, en fin, ha hecho su colaboración especial para difundir bulos. También se ha movido en inglés y aseguran eso, que es una medida aprobada a través de un proyecto de ley para enmendar la ley de agricultura que tenían anteriormente, y que se está debatiendo en el Consejo Legislativo del Estado australiano de Victoria, y que bueno, y que nada, que al final en esas propuestas está esa enmienda donde, según ellos, se va a prohibir cultivar tus propios alimentos. Claro, esto no es cierto. Es verdad que si tú entras luego en el enlace, te mandan a lo que es un documento donde sí que ves que es verdad, es una propuesta legislativa, pero en ningún caso te hablan de que se va a prohibir cultivar tus propios alimentos. Lo que sí se prohíbe, según el texto, es la venta de plantas enfermas. Plantas enfermas, no tus productos, que esperemos que sean alimentos y tu producción de alimentos sea sana, pero que no estén contaminados, etcétera, etcétera. Claro. Y sí que pone una serie de medidas para inspeccionar mejor esos cultivos que luego
ya no solamente que te los puedas comer tú, sino que a lo mejor los vendes en esa economía circular. Bueno, pues en este caso el Consejo Legislativo del gobierno australiano quiere limitar ese tipo de cosas, pues hombre, pues para evitar intoxicaciones y problemas de salud, etcétera, etcétera. Tanto es así, de todas formas, que el propio gobierno ha tenido que publicar un comunicado para negar que esto se iba a establecer de esa manera, ¿no? Esa prohibición, ¿no? Y bueno, pues como nos podemos imaginar, como bien habla hasta la propia Federación de esta zona australiana, de Victoria, pues ha tenido que alertar también de esa desinformación y está difundiendo en su propia página el proyecto ley como tal bueno, y evidentemente, pues bueno, la necesidad de esas enmiendas y que además que puedan ser positivas especialmente de cara al control de enfermedades por el ganado. Porque sabéis cómo es Australia y por tanto ese ganado, si tú cultivas no están bien, pues posiblemente al ganado también le va a pasar. Y entonces, pues bueno, es una medida, pero de ahí a que se vaya a prohibir cultivar tus propios alimentos, pues es una mentira como una casa, caray. Pero bueno, ya sabéis que Australia es el a la país gente le gusta es el país donde todo te puede matar. Hay que ir con mucho cuidado. totalmente, Volviendo totalmente. al tema del tiroteo de Estados Unidos, según ha publicado Public Citizen, una cuenta verificada de Twitter, este es el top 3. Bueno, ellos publican muchos más países, pero yo te voy a decir el top 3 de tiroteos Sí, en colegios entre 2009 y 2018, ¿vale? No hay datos después de, o sea, sí, 2019, 2021 y 22 no hay datos, pero en tercera posición estaría Sudáfrica con 6 tiroteos entre 2009 y 2018, en ese rango de 10 años. En segunda posición, nuestros hermanos los mexicanos con 8 tiroteos, que será por eso de la proximidad. también. Y en primera posición, los Estados Unidos, también todos sabíamos que iba a ganar, igual, eso es igual como lo de Eurovisión con Ucrania, con Tal cual, lo tenemos claro. 288. Es una barbaridad. 288. O sea, la diferencia es Yo, de 280 con el brutal. segundo. Es brutal. Es lo que hablamos antes. Es brutal. Brutal, brutal. Pero Yo bueno. antes, la verdad que no lo he querido decir porque no lo tenía muy claro, pero sí que durante bueno, estas últimas 48 horas eh, eh, daban un valor de que casi, o sea, se llegaba a uno por día. Es Sí, casi, tremendo. No casi sabía el dato 288 o se sea, queda ahí. concreto. O sea, que es una barbaridad. Y México, pues desgraciadamente México, porque problema de violencia estructural muy importante. En Esta general, sí. semana han Totalmente. asesinado a otra periodista, o sea que ¿sabes? Lo que pasa que, bueno, ahí es diferente porque desgraciadamente, pues bueno, hay unos elementos de políticos detrás de todo eso, pero en fin, es muy grave. Pero claro, como tú bien has dicho, Lorenzo, la diferencia entre el primero y el segundo puesto es demoledor, es Es demoledor. demoledor. Bueno, pues bueno, sí, de hecho, del ranking, Estados Unidos multiplica por más de por 100 el número de la suma de todos. O sea, Así es. porque la mayoría de países, ahora, la mayoría de países, bueno, son 0, 0, 0, 0, luego está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 países que tienen un tiroteo, por lo tanto son 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40 tiroteos y me estoy tirando para arriba, 40 tiroteos entre todos, Sí, entre el resto. así es. Y Estados Unidos 288. O sea que Hombre, yo, algo, yo creo algo que está fallando, algo está algo pasa, fallando, algo falla. claro que sí. Va, Y hablando las de cosas son así y es muy grave lo que desgraciadamente pasa en Estados Unidos y tiene y difícil espero de verdad solución, que así que sí, muy difícil.
Desgraciadamente, Eh, muy difícil. pues ahora hablando de políticos, vámonos con nuestros queridos políticos de aquí del país. Sí, Cosecha propia, marca España. Pedro Sánchez. pues sí. Tú has dicho ya al principio que tenemos ahí unas elecciones ya, ¿no? Ahí al ladito para la comunidad autónoma andaluza. Y claro, pues estamos en pre-campaña, aunque no nos parezca, a mí a veces me da la sensación que están siempre en pre-campaña, pero bueno, es cierto que han empezado los actos, Si es que están pues en, un poco de Sara, movilidad, ¿no? están en pre-campaña de Sí, las elecciones generales que serán dentro de un año y medio, no de las de Andalucía. ya te lo digo que así Y es, llevan pero en bueno, como pre-campaña hace tienen un ahora año. ahí, Pero bueno. exactamente, es aquello de volver a la normalidad era esto, ¿no? Y Sí. efectivamente, el fin de semana pasado, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues fue a un acto de su partido en Jaén y evidentemente, pues bueno, pues como es lo que le toca, pues estuvo haciendo pues un avance sobre los derechos y libertades en España, sobre los avances sociales y dijo, en concreto, el primer paso se ha dado en Andalucía con gobiernos socialistas. Uno de los ejemplos utilizados para apoyar esta afirmación fue que en Andalucía se aprobó la primera ley de cambio climático en la democracia en España. Ya sabéis que yo siempre digo lo mismo, se viene muy arriba, porque en este tipo de actos todos los políticos se vienen muy arriba y claro, hacen afirmaciones que luego quieren desdecir, pero en verdad las han dicho. Bueno, pues hay que decir que, como bien ha podido averiguar, en este caso Neutral, pese a que Andalucía cuenta, es cierto, una ley de cambio climático y la fecha de inicio de esa tramitación de la norma fue en 2014, pues hay que decir que no fue la primera comunidad autónoma que aprobó esa ley de cambio climático que decía Pedro Sánchez, sino que fue Cataluña cuando la aprobó en 2017 y Andalucía no la aprobó, aunque empezó la tramitación de esta normativa en 2014, no la aprobó hasta 2018. Es decir, vamos a ver, eh, no es la primera comunidad autónoma que tuvo esa ley de cambio climático, un año antes lo hizo, en este caso, Cataluña, y por tanto, pues hombre, no se puede hacer una afirmación, aunque le quede muy bien decirlo ahí en Jaén, pero no es cierto. Eh, también es verdad que Neutral, sabéis que siempre intenta consultar con el gabinete de prensa correspondiente, en este caso con la Secretaría de Estado de Comunicación y del propio PSOE, y bueno, pues no han obtenido respuesta. O sea, tienen muy Están muy mala ocupados. suerte. Están Tampoco muy es cierto, ocupados. claro, también es verdad que intentaron con la Junta de Andalucía para si querían especificar algo sobre este tema y tampoco han tenido ninguna historia de estas. Así que lo vamos a poner yo lo siento, pero es una afirmación falsa porque no puedes decir, evidentemente, que Andalucía ha sido, hombre, más que nada porque también les pillaba a ellos gobernando en Andalucía y le quedaba bien, pero no es cierto. Primero se hizo en Cataluña y luego en la comunidad autónoma andaluza. Y tanto es así que, por ejemplo, en 2020, mucho más tarde, también hoy por hoy la tiene Galicia, La Rioja y el País Vasco. Y hay otras, pues, como Castilla-La Mancha, que aunque ha aprobado una estrategia de una ley, ¿no?, para ese cambio climático, pues, por ejemplo, hasta 2030 no se va a poner en marcha, con lo cual, la verdad que, en fin, es un poco Se lo toman con calma, ¿eh? interesante. Pero sí, sí, te digo, a mí yo cuando vi el dato me llamó la atención, me digo, madre mía, Castilla-La Mancha, o sea, vale, muy bien, pero hasta 2030, Jesús, se lo toman con muchísima, muchísima No calma. tienen Pero prisa, lo dicho, pues. en este caso, nada, yo creo que ninguna. Y en este caso, Pedro Sánchez, pues el dato que dio es falso, no es cierto. Bueno, pues una vez dado este dato falso, nos vamos al siguiente que es Ernest Maragall. A ver si lo... Nos Ahí lo vamos tengo. con Ernest.
con Ernest Maragall, que es el presidente del grupo municipal de Esquerra Republicana de Cataluña en el Ayuntamiento de Barcelona, y afirmó que la operación inmobiliaria de AENA, sabéis que hay ahí un proyecto que es para la ampliación del aeropuerto del Prat, el aeropuerto Josep Tarradellas de Barcelona. Y entonces hay además un problema de que los diferentes partidos políticos no están muy de acuerdo con ese proyecto, unos están más a favor, otros más en contra. Y en esta manera, ¿no?, de hablar de nuestros políticos, pues Ernest Maragall dijo que en esa operación inmobiliaria de AENA, que proponía construir en aquellos territorios aeroportuarios, una superficie edificada equivalente a casi toda Ciutat Bella, es decir, 2 millones de metros cuadrados. Eso lo dijo Maragall precisamente en una pregunta que le hizo en un programa de radio Gemma Nierga. Y claro, pues hombre, decir esos datos, o sea, vamos a ver, en verdad, lo que es el plan inmobiliario de AENA prevé edificar 1.848.000 metros cuadrados. ¿Y qué ocurre? Como bien verifica Neutral, lo que es Ciutat Bella tiene una superficie de 4.368.000 metros cuadrados, con lo cual no coincide esa comparativa que hizo el político catalán, ¿no? El departamento de prensa, que en este caso sí que contestó a Neutral, el departamento de prensa de RC envió documentación relativa al proyecto y ha explicado que Maragall se refería a la Ciutat Bella histórica, como antiguamente se conocían a los barrios que constituyen el casco antiguo de la ciudad. Quien conozca Barcelona, pues sabe muy bien que es la zona de Raval, de Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera, pero no incluyen lo que es la Barceloneta. Entonces, esa es la explicación que ellos han dado. Claro, además señala que se tiene en cuenta precisamente esa zona por lo que significa, pero claro, ¿qué ocurre? Que esa zona también, que ellos dicen de la Ciutat Bella histórica, pues hombre, se van a 2.640.000 metros cuadrados más o menos, con lo cual entonces tampoco coincide con el proyecto como tal, ¿no?, de ampliación, ¿no?, plan inmobiliario. Con lo cual, en esta ocasión, y solamente por esta ocasión, vamos a decir que Ernest Maragall, pues hombre, se ha hecho un poquito de lío, y digamos que lo que él dice, lo que quiere comparar es un poco engañoso, porque aunque le puede quedar muy bien la comparación, pues en verdad, si nos vamos a los datos, no coincide ni con lo que trae el proyecto como tal, ni con la amplificación que quiere él dar de todo eso. Vaya, bueno, pero al menos han contestado. Lo que sí me parece interesante, claro, y hombre, y la verdad que es interesante porque, bueno, ellos han dado su versión y, bueno, aunque siga sin coincidir, se nos van unos cuantos miles de metros más, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar en esta ocasión como engaños. Vamos al siguiente, Aurora Madaula, sí, ¿no? O Madaula. Sí, no sé, Aurora Madaula es diputada de Junts per Catalunya y es además secretaria segunda de la mesa del Parlamento catalán. Y bueno, en una entrevista pues también dijo que bueno, se metía de alguna manera diciendo que España no es una democracia porque se ha rebajado el índice de democracia de España, ¿no? ¿Por qué dice esto? Porque según un informe que ha salido también hace aproximadamente un mes de Economist, rebajó la calidad democrática de España de A con imperfecciones, lo que llaman ellos un flat democracy, pero no sacó a España de la categoría de democracias como quiso dar a entender la diputada de Junts per Catalunya, ¿no? El informe que hace The Economist, que lo hace todos los años,
intenta cuantificar la calidad democrática de los países del mundo con base en 5 aspectos: el proceso electoral, el pluralismo, el funcionamiento de lo que es su gobierno, la participación política, la cultura política y las libertades civiles. Como resultado de todo eso, da una media de esos parámetros y califica así a los países de democracia plena, que está entre 8 y 10 puntos, democracias con imperfecciones, que está entre 6 y 8, regímenes híbridos, que ni para ti ni para mí, que va entre 4 y 6, y luego los regímenes autoritarios, que se quedan en 0, 3 puntos, ¿no? En este último informe es verdad que España ha descendido 0,18 puntos. Entonces, ha perdido por esos 0,18 puntos esa condición de democracia plena y queda relegada a esa categoría de democracia defectuosa. Es decir, tenemos algunos defectos, ¿no? Claro, es verdad que en la entrevista luego Madaula sí que habla a esa referencia de categoría de democracia plena y matiza que España no es una democracia plena. Con lo cual, vamos a decir en esta ocasión que es un poquito engañoso porque quiere dar a entender, porque no da los datos y, hombre, sí que tiene algún defecto, pero hemos bajado solamente en 0,18 décimas, que posiblemente pues, algún tema, posiblemente con Cataluña, haya podido influir en esa rebajada, que yo creo que a lo mejor sería la intención de ella, ¿no? Un poco meterle caña a España como para de alguna manera valerse de estas puntuaciones para este caso. Lo vamos a dejar en esta ocasión como algo engañoso, pero también es interesante que cuando se hacen valoraciones también se den los datos como tal, no callarse los datos de los que tú te quieres aprovechar para tener un posicionamiento político y hombre, y de esa manera, pues hombre, engañas un poco, porque no es lo mismo decir que en un año un país ha perdido una serie de posiciones por una serie de negativas, una serie de cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la democracia y dejarlo así como tal, como si estuviéramos en imperfecciones muy, muy graves, ¿no? Defectuosas, ¿no? Así vamos a dejar como engaños. Y Nadia Calviño. Vamos a ver qué evaluación sí, le das hoy a Nadia, porque te he visto muy flojilla hoy, ¿eh? Mucho engañoso, hoy poca caña que estás dando. Sí, Te he visto, sí. no sé. Porque no quiero polarizar, que ya vale, polarizan ellos, entonces quiero pensar que lo van a hacer cada vez, todos, cada día lo van a hacer mejor. Ya, no sé, es la primavera, pero bueno, no sé Será lo eso. que pasará la semana que viene. En este caso, Nadia Calviño la traemos aquí porque ayer mismo, ayer miércoles, provocó una reacción en el propio Congreso de los Diputados y luego, como no, en redes sociales de 3 pares de narices. Y todo eso por la posición de Vox sobre el derecho al uso de armas, que sabéis que relacionó con la matanza que se produjo, desgraciadamente, en este de Texas. La polémica pues tuvo una relevancia importante precisamente porque hizo una serie de declaraciones al decir la ministra de Asuntos Económicos o preguntarse en voz alta en el Congreso de los Diputados cuando dijo ¿qué se puede esperar de una formación política que en el día en que estamos llorando consternados una terrible matanza de niños en Estados Unidos propone repartir a los ciudadanos? Bueno, pues hay que decir que esta intervención de Calviño y este comentario de Calviño, pues para ser justos, no es cierto. O sea, Vox no propone repartir armas a los ciudadanos. O sea, esto de limitar también mucho las palabras crea situaciones como esta. Y la verdad que luego también es cierto que han ayudado a esta mala intención de lo ocurrido,
pues algunos periodistas bien conocidos o también otros diputados, como Juan López Uralde, de Unidas Podemos, que también retuiteó en su cuenta del día de una nueva matanza en un colegio de Estados Unidos por el uso de armas, relacionándolo con la legalización y las propuestas de Vox. Bueno, pues hay que decir, en honor a la verdad, las cosas como son, que Vox no propone repartir armas entre la ciudadanía. Lo que sí que propone, y es su derecho a que lo proponga, es que las personas, la ciudadanía pueda tener armas en su casa y legalizar, eso sí, el uso de esas armas cuando tengas un conflicto o cuando de alguna manera, pues hombre, te sientas desprotegido como por ejemplo, pues eso, que quieran, por ejemplo, entrar en tu casa y que puedas utilizar el arma que tienes, ¿no? En contra del supuesto caco, ¿no? Entonces, hay que decir que aunque le quedó muy bien a Nadia Calviño esa reacción en sus respuestas en el pleno del Congreso, pues no es cierto. No es cierto que Vox quiera repartir armas a la ciudadanía, ¿no? Sino que lo que sí que defiende Vox es el derecho a usarlas frente a asaltantes cuando hay una amenaza real como la vida, ¿no? Claro, tampoco es una solución muy esto, pero bueno, es lo que dice Vox, y lo que sí que dice Vox es eso, no lo que ha dicho Calviño, con lo cual la afirmación y la pregunta retórica de Calviño pues es falsa. Pues bueno, falso no se lo ha librado, del falso no se lo ha librado Calviño, y vamos a lo que nos queda. Es así, es así. Pues sí, vamos a un vídeo, como siempre, hombre, para terminar con un poquito, ¿no? Yo creo que os va a gustar mucho porque es la historia del pobre Cupido que hablamos muy pocas veces del amorcito y del enamoramiento. Bueno, aparte también es cierto que es un corto muy bien hecho y que ha sido premiado en diferentes certámenes y forma parte de los trabajos que hacen en la escuela ESMA, de animación 3D. Y yo creo que os va a gustar. A mí me encantó. A ver qué me decís luego.
Yo no sé tú, pero yo he acabado reventado, ¿eh? Solo de ver todo el ajetreo del pobre Cupido. Ay, pobre Cupido, ¿ves cómo no se puede trabajar con desgana? Porque mira lo que pasa. ¿Ves? Sí, Pero la ha liado tenías bien el razón. pobrecillo, vaya pobre. Pues nada, pues llegamos ya al final del Desmontando Bulos de hoy. Os esperamos la próxima semana. Muchas gracias, Así Sara, es. como siempre. Eh, Estamos un Como poco más siempre, un placer, precavidos. Lorenzo, estar con vosotros y compartir este tiempo donde nos ayudamos un poco a por lo menos a desmontar algunas cosas para que nos quieren engañar y por tanto también yo creo que de alguna manera colaborar a que seamos una sociedad un poquito más tranquila, ¿no? Así que un Sí. placer como siempre. Mucho ojo con lo que hacemos en las redes y con lo que recibimos. Y recordad que no somos clientes de Hacienda. Sobre todo eso. Efectivamente, es así. Pues ahora en un Pues nada, rato vendrá. feliz semana a todos. Feliz semana, Sara. Ahora en un rato vendrá José Francisco Díaz Sarado con toda su cueva y todos sus ayudantes y lo pasaremos Así es, genial. Muy buenas noches, Sara. así es. Igualmente, se os quiere, vecinos.